¿Quiénes eran estos soldados de élite y por qué se destacaban en el ejército romano? Los triarios, un nombre que resuena con el eco de antiguas batallas, encarnaban la resiliencia y la disciplina del ejército romano en sus inicios. No eran simplemente soldados, eran la columna vertebral, la reserva estratégica, el último recurso en el fragor del combate. Su presencia en el campo de batalla inspiraba confianza, tanto en sus camaradas como en sus comandantes. Pero, ¿qué los hacía tan especiales? ¿Cuál era su origen y cómo llegaron a ocupar esta posición privilegiada dentro de la legión? Para entender su relevancia, debemos viajar atrás en el tiempo, a una Roma en constante expansión, un estado en formación que forjaba su identidad en el campo de batalla. Los triarios representaban los últimos vestigios de un sistema militar más antiguo, pero con la llegada de las reformas de Camilo, su papel comenzó a transformarse. Antes de la consolidación del poder romano y la estandarización de su ejército, la milicia romana era, en esencia, un ejército ciudadano. Los hombres, según su riqueza y capacidad para costear su propio equipamiento, se agrupaban en diferentes clases sociales, por ende, en diferentes unidades de combate. Los triarios, pertenecientes a las familias más adineradas y experimentadas, se equipaban con la mejor armadura y las armas más eficaces disponibles. Sin embargo, este sistema arcaico, basado más en la fortuna personal que en la instrucción militar uniforme, comenzaba a mostrar sus limitaciones. Las crecientes necesidades de Roma, impulsadas por su expansión territorial, exigían un ejército más profesionalizado, más flexible y adaptable a las cambiantes tácticas de guerra. En este contexto de transformación militar, surge la figura de Marco Furio Camilo, un estadista general romano cuya visión revolucionaría la estructura del ejército, con ella, el rol de los venerables triarios. Camilo reorganizó el ejército romano, estableciendo una jerarquía en la que los triarios eran los soldados más ricos y experimentados. Camilo, reconociendo la necesidad de un ejército más eficiente, implementó reformas profundas que marcarían un antes y un después en la historia militar romana. Si bien mantuvo la estructura jerárquica basada en la riqueza, la optimizó, estandarizando el armamento y las tácticas de combate. El ejército se dividió en 4 líneas principales: los velites, los astati, los príncipes y los triarii. Los velites, los más jóvenes y ágiles, actuaban como hostigadores e infantería ligera. Los astati y príncipes, soldados más jóvenes y con menos experiencia que los triarios, conformaban la primera y segunda línea de combate, respectivamente. Y finalmente, en la retaguardia, aguardaban los triarii. Los triarios, si bien ya no eran el único exponente de la élite romana en el campo de batalla, consolidaron su reputación como la reserva estratégica por excelencia. Continuaron siendo reclutados entre los ciudadanos más acaudalados, aquellos capaces de costear el escutum ovalado, la armadura completa de bronce y la lanza, distintivo que les valió el apodo de Pilani. Su experiencia en combate, adquirida a lo largo de años de servicio, los convertía en un elemento clave para mantener la moral y la disciplina en las filas romanas. Si las líneas frontales flaqueaban o se veían superadas, la aparición de los triarios, avanzando con paso firme y con la lanza en ristre, podía cambiar el curso de la batalla. Se decía que cuando llegaban los triarios, la situación era crítica. Reza de triarios venid, el asunto ha llegado a los triarios. Esta frase, convertida en proverbio, ilustra a perfección el papel fundamental que desempeñaban estos guerreros veteranos en la maquinaria militar romana. Su mera presencia en el campo de batalla representaba la última esperanza, la determinación inquebrantable de Roma por alcanzar la victoria. Su leyenda, forjada en el fragor del combate y alimentada por siglos de tradición, perduraría como un símbolo del poder y la tenacidad del ejército romano. La República Romana, para ascender a la hegemonía del mundo antiguo, no solo requirió de expansionismo territorial y astucia política, sino también de una formidable maquinaria militar. Y dentro de esa maquinaria, la Legión Romana, brillaba con particular distinción una unidad cuyos miembros, los triarii, se convertían en sinónimo de resiliencia, disciplina y la última esperanza de Roma en el campo de batalla, porque se les consideraba la última línea de defensa. La respuesta reside en la estructura meticulosamente organizada y la doctrina inflexible que regía la legión. En el corazón del ejército romano, cada legión se desplegaba en un orden táctico específico, una danza mortal coreografiada para maximizar la eficiencia y minimizar la exposición a los peligros del combate. Las primeras líneas, compuestas por los velites, infantería ligera, y los astati,
soldados jóvenes y relativamente inexpertos, eran el primer golpe contra el enemigo. Le seguían los príncipes, hombres de mediana edad y con experiencia en combate, cuyo objetivo era explotar cualquier brecha creada por los Astati o reforzar la línea donde fuera necesario. Pero, ¿qué sucedía cuando la embestida inicial de los velites y Astati no lograba romper las líneas enemigas? ¿Qué ocurría si los príncipes eran superados en número o flaqueaban bajo la presión implacable del asalto? Es en este punto crítico donde los Triarii entraban en juego. A diferencia de los soldados más jóvenes, los Triarii eran veteranos curtidos en 1000 batallas, hombres en la flor de la edad y con una vasta experiencia. Eran la reserva final, la última esperanza antes de que el desastre total se abatiera sobre las legiones. Su función no era simplemente reemplazar a las líneas frontales, sino actuar como un muro inexpugnable al cual las tropas en retirada podían reagruparse y reorganizarse. La propia táctica empleada por los Triarii reflejaba su papel. A menudo, se desplegaban en una formación conocida como 3 facium daciem, o 3 en una línea, formando una barrera sólida y difícil de penetrar. Esta formación permitía a los Astati príncipes reagruparse detrás de ellos, tomar un respiro y prepararse para un contraataque coordinado. La entrada en combate de los Triarii no era un evento trivial. Era una señal de desesperación, un grito silencioso que indicaba que la batalla había alcanzado un punto de inflexión crítico. Se decía, con un dejo de pesimismo y respeto, Ad Triario redice, se ha llegado a los Triarii, lo que significaba que la situación era extremadamente grave y que la victoria, si acaso era posible, se obtendría a un alto precio. Imaginemos el fragor de la batalla, el griterío ensordecedor, el choque de las espadas, el olor a sangre y sudor impregnando el aire. La desorganización reina en las filas de los Astati príncipes, superados por un enemigo implacable. Es entonces cuando, al unísono, el sonido grave y resonante de las órdenes rompe el caos. Triarii, procedite. La línea de veteranos, impávida y serena, avanza. Su equipo reflejaba su estatus y su función. Portaban escudos ovalados más grandes, llamados kuta, que ofrecía mayor protección, y sus lanzas, astae, eran su arma principal, preferida a las gladii cortas de los soldados más jóvenes. Esta elección de armamento permitía a los Triarii mantener a raya al enemigo y evitar el combate cuerpo a cuerpo prolongado, preservando sus fuerzas para el momento crítico. La mera presencia de los Triarii en el campo de batalla tenía un profundo impacto psicológico, tanto en las tropas romanas como en el enemigo. Para los legionarios, representaban la garantía de que, incluso en la peor de las situaciones, había una red de seguridad que les permitiría sobrevivir y luchar otro día. Inspiraba valor y resiliencia, sabiendo que no estaban solos en la lucha. Para el enemigo, la aparición de los Triarii era una señal de que la batalla se había vuelto mucho más difícil. Enfrentar a estos veteranos curtidos, armados con lanzas largas y respaldados por una disciplina inquebrantable, era un desafío formidable que a menudo desalentaba incluso a los guerreros más valientes. Los Triarii no eran simplemente soldados. Eran la personificación de la resiliencia romana, la encarnación de la determinación de Roma para vencer a toda costa. Su papel como la última barrera, la última línea de defensa contra el enemigo, los convirtió en una fuerza temida y respetada en todo el mundo conocido. Su leyenda perdura hasta nuestros días como un testimonio del valor, la disciplina y la inquebrantable fe en la victoria que caracterizó al ejército romano en su apogeo. La historia de los Triarii es, en definitiva, la historia del espíritu indomable de Roma. ¿Cómo estaban equipados los triarios, la élite de la infantería romana, para resistir el embate enemigo, para sostener la línea cuando los hombres más jóvenes flaqueaban? La respuesta reside en una inversión considerable, tanto en recursos materiales como en entrenamiento, que transformaba a estos veteranos en una fuerza formidable en el campo de batalla. El triario no era un legionario cualquiera. Era el producto de años de servicio, de batallas ganadas y pérdidas aprendidas, de una disciplina férrea y una supervivencia probada. Su equipo, por lo tanto, reflejaba no solo su pericia en la guerra, sino también su estatus dentro de la jerarquía militar romana. Llevaban el peso de la república sobre sus hombros, y ese peso se traducía en el metal que les protegía. El principal baluarte defensivo del triario era su armadura. Mientras que los Astati y príncipes, las líneas de batalla más jóvenes y numerosas, a menudo portaban cotas de malla, lorica amata, o armaduras de cuero reforzado, lorica suamata. Por su costo relativamente accesible y flexibilidad, los triarios frecuentemente lucíanla.
Esta armadura de placas de bronce, meticulosamente forjada para imitar la musculatura humana, no era solo una pieza de arte bélico, sino también una formidable defensa. Su superficie curva desviaba los golpes de espada y los impactos de proyectiles, absorbiendo la energía y protegiendo los órganos vitales. La coraza musculata, aunque pesada y costosa, ofrecía una protección superior a la cota de malla, crucial para un soldado que debía mantenerse firme en la defensa. El uso de esta armadura indicaba su posición social y la confianza que la República depositaba en su capacidad para defenderla. Sobre la coraza musculata, los triarios a menudo portaban un cinturón de cuero adornado con placas metálicas. Este cinturón, más allá de su función estética, servía para asegurar la armadura y distribuir el peso, aliviando la presión sobre los hombros. Además, representaba un símbolo de su estatus militar, un distintivo visual de su pertenencia a la élite. La protección de la cabeza era crucial, y aquí los triarios destacaban con el uso de él. A diferencia de los cascos más modernos que se popularizarían entre las legiones posteriores, este casco, una reliquia de las guerras greco-itálicas, ofrecía una protección completa del rostro, con solo pequeñas aberturas para los ojos. Aunque limitaba la visión periférica y la audición, el casco corintio proporcionaba una seguridad insuperable en el cuerpo a cuerpo. Su pesadez requería una gran fortaleza y resistencia, atributos ya demostrados por los triarios. La decisión de continuar utilizando este tipo de casco, aparentemente arcaico, le muestra una preferencia por la máxima protección, incluso a expensas de la comodidad. En cuanto al armamento ofensivo, la seña de identidad del triario era a diferencia del pilum, la jabalina utilizada por los astati y príncipes para romper las líneas enemigas a distancia. La asta era una lanza larga, pesada, diseñada para el combate cercano. Su longitud permitía mantener a raya a los enemigos, obligándolos a enfrentarse a una punta de hierro afilada y mortífera. La asta era un arma de defensa, de contención, ideal para mantener la línea y repeler los ataques enemigos. Su uso requería una gran fuerza y una disciplina impecable, ya que era necesario mantener la formación y coordinar los movimientos con los compañeros. Complementando la lanza, el triario portaba la espada corta romana. Si la asta fallaba o se rompía, el gladius entraba en juego, permitiendo un combate cuerpo a cuerpo devastador. Su doble filo y punta afilada lo convertían en un arma versátil, capaz de estocar y cortar con gran eficacia. El gladius era un símbolo de la agresividad romana, una herramienta para transformar la defensa en un ataque implacable. Para proteger las piernas, algunos triarios utilizaban protectores de bronce que cubrían las espinillas. Si bien no eran tan comunes como la Grecia clásica, las grebas proporcionaban una defensa adicional contra los golpes bajos y las estocadas dirigidas a las piernas, aumentando aún más su resistencia en el campo de batalla. Los triarios llevaban una armadura costosa y un equipo diseñado para resistir los ataques más feroces, invirtiendo la República en su entrenamiento y equipo, lo que representaba la necesidad de tener una unidad de élite capaz de cambiar el rumbo de una batalla. Pero, ¿era suficiente para hacerlos invencibles? La respuesta, inevitablemente, es no. Ningún soldado, por bien equipado que esté, es inmune a la muerte. La fatiga, la desesperación, un golpe de suerte, una formación rota. Todos estos factores podían desbaratar incluso la mejor defensa. Sin embargo, el equipamiento de los triarios, combinado con su experiencia y disciplina, les convertía en una fuerza formidable, capaz de inspirar confianza a sus compañeros y de sembrar el terror en sus enemigos. Su presencia en el campo de batalla era un recordatorio constante del poder de Roma, un símbolo de su determinación inquebrantable. La historia militar de Roma es una crónica de adaptación y evolución constante, un proceso impulsado tanto por la ambición expansionista como por la necesidad de supervivencia frente a un crisol de enemigos diversos. En sus primeras etapas, el ejército romano, compuesto en gran medida por ciudadanos soldados, se organizaba en falanges, formaciones densas de infantería pesada, armados con lanzas largas y protegidos por grandes escudos. Esta estructura, de clara influencia griega, se asemejaba a un muro de hombres, una fuerza formidable en terreno llano, pero vulnerable en terrenos irregulares y carente de la flexibilidad necesaria para maniobrar rápidamente. La eficacia de la falange romana, sin embargo, no era absoluta. Su rigidez se convirtió en una debilidad palpable en varias ocasiones, culminando en el desastre de Ali en el año 390 a.C. La derrota a manos de los galos, una fuerza bárbara y aguerrida,
pero táctica y tecnológicamente inferior, expuso las limitaciones inherentes a la falange. El terreno accidentado a orillas del río Alia, desfavorable para el despliegue de una formación tan rígida, combinado con la táctica impredecible de los galos, resultó en una debacle para las legiones romanas. La pérdida de Alia no fue solo una derrota militar, fue una humillación que sacudió los cimientos de la República Romana y la obligó a repensar su estrategia militar. Antes de Alia, la organización militar romana, aunque funcional, carecía de la sofisticación y la disciplina que la caracterizarían en siglos posteriores. Las legiones se desplegaban en una única línea de batalla, con poca reserva estratégica y una dependencia excesiva de la fuerza bruta. Esta carencia táctica era inaceptable si Roma pretendía expandir su influencia y asegurar su supervivencia en un mundo cada vez más competitivo. La derrota de Alia catalizó una serie de reformas militares cruciales, atribuidas en gran medida a la figura de Marco Furio Camilo, a quien se le conoce a veces como el segundo fundador de Roma. Camilo comprendió que la supervivencia de Roma dependía de la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades del campo de batalla. La falange, con su rigidez inherente, debía ser reemplazada por una formación más flexible y adaptable. Estas reformas no fueron instantáneas ni uniformes, sino el resultado de un proceso gradual de experimentación y adaptación. Se introdujeron modificaciones en el armamento, el entrenamiento y la organización de las legiones. El pilum, una jabalina pesada diseñada para perforar escudos enemigos, se convirtió en un arma estándar, permitiendo a los legionarios infligir daño antes del combate cuerpo a cuerpo. Se mejoró la calidad de las espadas, reemplazando las armas de bronce por las de hierro, más resistentes y eficaces. Pero la transformación más significativa fue la adopción de la formación en quincunce, también conocida como la formación manipular. Esta nueva estructura dividió la legión en pequeñas unidades llamadas manípulos, cada uno compuesto por un número variable de soldados, generalmente entre 120 y 160 hombres. Los manípulos se organizaban en 3 líneas. Los astati, soldados jóvenes y con menos experiencia, formaban la primera línea. Los príncipes, veteranos con mayor experiencia y equipamiento, formaban la segunda, y los triarii, los soldados más veteranos y experimentados, formaban la tercera y última línea. Esta disposición escalonada, en forma de tablero de ajedrez, proporcionaba una flexibilidad táctica sin precedentes. Los astati, equipados con escudos ligeros y espadas cortas, se lanzaban al ataque inicial. Si eran rechazados o necesitaban refuerzos, se retiraban a través de los espacios entre los príncipes, quienes tomaban el relevo. Los príncipes, más experimentados y mejor armados, representaban la principal fuerza de choque de la legión. En caso de que la batalla se prolongara o la situación se volviera crítica, los triarii, los veteranos de la legión, entraban en combate. La posición de los triarii en la retaguardia no significaba que fueran menos importantes. Su experiencia y disciplina eran cruciales para mantener la cohesión de la legión y proporcionar un punto de apoyo sólido en situaciones difíciles. Su presencia en la reserva actuaba como un elemento disuasorio para el enemigo y proporcionaba a los legionarios más jóvenes la confianza necesaria para enfrentarse al combate. De hecho, existía el proverbio romano ad triarios redice, sea llegada a los triarios, que indicaba que la situación era desesperada y se requería la intervención de los últimos recursos. La formación en quincunce no solo mejoró la flexibilidad táctica del ejército romano, sino que también permitió una mejor gestión de los recursos humanos. Los legionarios más jóvenes adquirían experiencia en la primera línea, mientras que los veteranos utilizaban su experiencia para dirigir y estabilizar la batalla. Esta organización permitía a los romanos enfrentarse a una amplia variedad de enemigos y terrenos con una mayor probabilidad de éxito. En resumen, la transición de la falange al quincunce representó una revolución en la estrategia militar romana. La derrota de Alia sirvió como un catalizador para esta transformación, impulsando la adopción de una formación más flexible y adaptable que permitió a Roma expandir su imperio y dominar el mundo antiguo. La clave de este éxito residió en la capacidad de aprender de los errores del pasado y adaptarse a las nuevas realidades del campo de batalla, asegurando así la supervivencia y el ascenso de Roma a la hegemonía. Los triarii, ya no solo una reserva pasiva, se convirtieron en un componente estratégico esencial de la legión, consolidando su papel en la máquina de guerra romana. El eco del terror resonaba en los campos de batalla de la antigua Roma. El simple nombre triario evocaba imágenes de disciplina férrea, armaduras relucientes y una voluntad inquebrantable.
¿Era esta reputación de guerreros imbatibles un mito convenientemente propagado para amedrentar al enemigo y mantener la moral alta, o era una realidad forjada en el crisol de incontables enfrentamientos sangrientos? La respuesta, como suele suceder en la historia, es más compleja de lo que aparenta a simple vista. La superioridad táctica romana, a menudo atribuida a la legión en su conjunto, se sustentaba en una intrincada jerarquía y una especialización rigurosa. Los triarios, ubicados en la retaguardia, representaban la última línea de defensa, el muro final que separaba la derrota de la victoria. Su mera presencia, imperturbable en medio del caos del combate, infundía coraje a las líneas de frente más jóvenes y menos experimentadas. Equipados con armaduras de placas de bronce, escudos grandes y lanzas largas, los triarios eran guerreros experimentados, veteranos curtidos en innumerables campañas y a menudo provenientes de familias adineradas que podían permitirse el mejor equipo disponible. La disciplina, sin duda, jugaba un papel crucial en su efectividad. La obediencia ciega a las órdenes, la capacidad de mantener la formación bajo una presión extrema y la cohesión de su unidad eran elementos esenciales de su entrenamiento. A diferencia de las hordas bárbaras o los ejércitos menos organizados, los triarios respondían a un sistema de mando claro y predecible, lo que les permitía ejecutar maniobras complejas y resistir ataques prolongados. Su experiencia, adquirida a lo largo de años de servicio, les otorgaba una ventaja innegable en el campo de batalla. Podían evaluar rápidamente la situación, anticipar los movimientos del enemigo y reaccionar con una eficiencia letal. Sin embargo, sería un error considerar a los triarios invencibles. A pesar de su disciplina y equipo superior, eran, en esencia, humanos, sujetos a las mismas limitaciones físicas y vulnerabilidades que cualquier otro soldado. Las armaduras, por robustas que fueran, no eran impenetrables. Un golpe bien colocado, ya fuera con una lanza, una espada o incluso un proyectil, podía incapacitar o matar a un triario. La fatiga, el calor, el hambre y la sed, los flagelos constantes de la guerra, afectaban su rendimiento, al igual que el miedo. Más allá de las vulnerabilidades individuales, el uso de los triarios como última línea de defensa conllevaba riesgos inherentes. Su entrada en combate era, en sí misma, una señal de peligro inminente. Si los astati y los príncipes, las líneas de frente más jóvenes, eran repelidos o diezmados, el despliegue de los triarios indicaba una situación desesperada. Implicaba que la táctica principal había fallado, que el plan original se había desmoronado y que la batalla pendía de un hilo. El despliegue de los triarios, aunque diseñado para estabilizar la situación, también podía tener consecuencias negativas. La moral de las tropas más jóvenes podía verse socavada al ver a los veteranos entrar en acción, interpretándolo como una admisión de la inminente derrota. Además, el tiempo necesario para que los triarios se formaran y entraran en combate podía ser crucial, permitiendo al enemigo reagruparse y lanzar un nuevo ataque. La dependencia excesiva de los triarios como solución a todos los problemas tácticos podía llevar a una complacencia peligrosa en las líneas de frente, incentivando tácticas arriesgadas y una menor disciplina en la esperanza de que los veteranos solucionarían cualquier error. Con el tiempo, a medida que Roma se expandía y sus necesidades militares evolucionaban, la función de los triarios se volvió cada vez menos relevante. Las reformas militares introducidas por Mario a finales del siglo II a.C. transformaron la legión en una fuerza profesional y permanente. La distinción entre las diferentes clases de soldados, basada en la riqueza y la experiencia, se fue diluyendo a medida que el servicio militar se convertía en una profesión a tiempo completo. La nueva Legión Mariana, compuesta por soldados profesionales equipados de forma estandarizada, demostró ser más flexible y adaptable a los diversos desafíos que Roma enfrentaba. Las formaciones más móviles y tácticas más versátiles reemplazaron gradualmente la rígida estructura jerárquica anterior. La lanza, arma predilecta de los triarios, cedió terreno ante el pilum, un dardo pesado que podía lanzarse contra el enemigo antes del choque cuerpo a cuerpo. La desaparición gradual de los triarios no fue una señal de su ineficacia, sino más bien un reflejo de la evolución constante de la guerra y las necesidades de Roma. Su legado, sin embargo, perdura. Representan un ideal de disciplina, experiencia y determinación, un símbolo del compromiso romano con la excelencia militar. Aunque su rol específico en el campo de batalla desapareció, su espíritu de lucha y su papel como última línea de defensa siguen inspirando, recordándonos que la victoria a menudo depende de la capacidad de resistir cuando todo lo demás falla. La invencibilidad, al final, reside no en la armadura, sino en el coraje y la cohesión de aquellos que la portan.
¿Qué nos enseñan los triarios sobre la evolución del ejército romano? El eco del clangor metálico y el grito de batalla de los triarios resuena aún en los campos de batalla de la historia. Estos veteranos de élite, armados con lanzas y escudos robustos, constituían la última línea de defensa en las legiones de la República Romana, una fuerza reservada para las situaciones más desesperadas. Su sola presencia, su estoicismo inquebrantable, podía infundir coraje a las líneas frontales y voltear el destino de una batalla aparentemente perdida. Pero, ¿qué le sucedió a estos pilares de la milicia romana? Porque su nombre, otrora sinónimo de tenacidad y resistencia, desapareció gradualmente de los registros militares. Para comprender su legado, debemos adentrarnos en la esencia de la organización militar romana, su evolución y las presiones que la obligaron a adaptarse a un mundo en constante cambio. Los triarios no nacieron de la noche a la mañana. Eran el resultado de una gradual estratificación social y militar. En los primeros tiempos de Roma, el ejército se basaba en la ciudadanía, donde cada hombre debía proveer su propio equipo. Esta organización inicial reflejaba las diferencias de riqueza y estatus, dando origen a distintas clases de infantería. Los astati, jóvenes e inexpertos, ubicados en la primera línea; los príncipes, hombres en la flor de la edad con mejor equipo, en la segunda; y finalmente, los triarii, veteranos curtidos en innumerables batallas, con experiencia incomparable y armados para una lucha prolongada y decisiva. Su nombre, derivado probablemente de tres, aludiendo a su pertenencia a la tercera línea de batalla, evocaba no solo su posición táctica, sino también su función esencial: ser el último baluarte, la esperanza final en el fragor de la contienda. Su armamento, la lanza asta, era un símbolo de su arraigo a las tradiciones guerreras de Roma. A diferencia de la espada corta gladius de los astati y príncipes, la lanza exigía disciplina, formación cerrada y una mentalidad defensiva. El triario no buscaba la escaramuza o el ataque rápido. Su función era mantener la posición, crear una barrera impenetrable y desgastar al enemigo con largas estocadas. Su armadura, un cota de malla o, en los primeros tiempos, un pectoral de bronce, les proporcionaba una protección considerable, reflejo de su estatus y la importancia de su papel en el ejército. Su escudo, el scutum, les permitía formar un muro de escudos prácticamente inexpugnable. El grito de «Resa de triarios rediit». «Hemos llegado a los triarios», era un lamento y una advertencia. Significaba que las líneas frontales habían cedido, que la batalla pendía de un hilo, y que el último recurso de Roma estaba siendo desplegado. Esta frase se convirtió en proverbio, una expresión que denotaba una situación desesperada, un momento en el que solo la experiencia y la determinación podían salvar el día. Numerosas batallas atestiguan su valor, desde la lucha contra los samnitas en las guerras samnitas hasta las encarnizadas confrontaciones con Pirro de Epiro. Los triarios, en momentos cruciales, demostraron su capacidad para mantener la línea, reagrupar a las fuerzas romanas y, a menudo, inclinar la balanza hacia la victoria. Sin embargo, el mundo cambiaba y Roma, con él. Las expansiones territoriales, la profesionalización del ejército con las reformas de Mario y la necesidad de adaptarse a nuevos enemigos y tácticas llevaron a la obsolescencia de los triarios como unidad distintiva. Las reformas de Mario, a finales del siglo II a.C., abolieron las distinciones basadas en la riqueza y el origen social dentro del ejército. Todos los legionarios pasaron a estar equipados con el mismo armamento y a recibir el mismo entrenamiento, transformando al ejército en una fuerza más cohesionada y profesional. La necesidad de reclutar soldados de manera más rápida y eficiente superó la ventaja de tener veteranos especializados en la retaguardia. La gradual desaparición de los triarios no fue una derrota, sino una evolución. Las legiones de la era imperial, más ágiles y adaptables, requerían una infantería más versátil. El gladius reemplazó al asta como arma principal, reflejando un cambio hacia una estrategia más agresiva y orientada al combate cuerpo a cuerpo. El fin de la República y el surgimiento del Imperio trajeron consigo la necesidad de un ejército permanente y altamente entrenado, capaz de defender fronteras vastas y combatir una variedad de enemigos. Su desaparición marcó el fin de una era en la guerra romana y el inicio de nuevas estrategias militares más adaptadas a los desafíos del Imperio. La desaparición de los triarios simboliza el fin de una era de ideales cívicos y estratificación social en el ejército romano. Su declive no fue una simple eliminación de una unidad obsoleta, sino una transformación fundamental en la forma en que Roma concebía la guerra y su ejército. Las reformas de Mario, aunque necesarias para la supervivencia del Estado romano, también implicaron la pérdida de una tradición guerrera arraigada en la experiencia, la disciplina y la defensa estoica.
El ejército republicano, basado en ciudadanos que servían por deber y por la defensa de su hogar, dio paso a un ejército profesional compuesto por soldados de carrera cuya lealtad se dirigía, cada vez más, hacia sus generales y no hacia el Estado. Este cambio tendría profundas implicaciones políticas y sociales en el futuro de Roma. La desaparición de los triarios, entonces, no solo refleja una evolución táctica, sino también una transición en la mentalidad romana con respecto a la guerra. Su impacto en la historia militar sigue siendo relevante, mostrando cómo la innovación y la adaptación fueron claves en el éxito romano. A pesar de su desaparición física de los campos de batalla, el legado de los triarios perdura como un recordatorio de la importancia de la experiencia, la disciplina y la adaptabilidad en la historia militar. Su función como última línea de defensa, como reserva estratégica en momentos de crisis, sigue siendo un concepto relevante en las estrategias militares modernas. La idea de tener una fuerza de élite, capaz de mantener la posición en situaciones extremas y de infundir confianza a las tropas en primera línea, es un principio que se ha mantenido a lo largo de la historia. Además, la historia de los triarios nos enseña que el éxito militar no reside únicamente en la innovación tecnológica o en la adopción de nuevas tácticas, sino también en la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Roma, a lo largo de su historia, demostró una capacidad asombrosa para aprender de sus errores, para adoptar las mejores prácticas de sus enemigos y para evolucionar su ejército en respuesta a los nuevos desafíos. La desaparición de los triarios, paradójicamente, es una prueba de esta adaptabilidad. Roma no se aferró a una tradición por nostalgia o por conveniencia, sino que la abandonó en favor de una estrategia más eficaz. En última instancia, el legado de los triarios radica en su contribución al éxito de Roma, un éxito que se basó en la innovación constante y en la capacidad de adaptarse a un mundo en perpetuo movimiento. Su historia nos recuerda que, en el arte de la guerra, la rigidez es la muerte y la adaptabilidad es la clave de la supervivencia.